tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta cuarta sesión del riñón más allá del glomérulo. Hoy para mí es un gusto presentar al doctor Alfonso Guante Anaya. Él es médico egresado de la Universidad La Salle y se formó como pediatra y nefrólogo pediatra en el Instituto Nacional de Pediatría. Pertenece y trabaja activamente en la Sociedad Internacional de Nefrología Pediátrica. En el consejo representa a los juniors. Hoy nos va a platicar sobre vitamina D y riñón. Bienvenido, Alfonso. Gracias. Hola, buenas tardes. El día de hoy tendremos un tema muy interesante que es acerca de una de las vitaminas importantes en el organismo. Vamos a hablar de la vitamina D. Yo soy el doctor Alfonso Guante Anaya. Bienvenidos todos. Solo para recordar que este programa académico es posible gracias a una beca educativa de parte de Gepetto Medical y de Ultragenics, a los cuales agradecemos mucho su apoyo. ¿Qué hay que hablar sobre la vitamina D y el riñón? Resulta que por ahí de 1919, en la primera década de 1900, se empezó a describir esta que ahora es una vitamina. Los artículos que hay disponibles en la primera y segunda década del siglo XX son muy escasos, entre 10 o 20 publicaciones al año. Y el año pasado solamente en PubMed hay más de 11,000 a 15,000 resultados, ¿no? Para darnos un global de 90,000 escritos alrededor, inclusive unos ya aceptados para los primeros meses del 2021. Quiere decir que en la última década hay una explosión sobre el tema de la vitamina D. ¿Desde cuándo se conoce esa famosa enfermedad inglesa de los primeros años del siglo XX? Desde Roma, en la isla de Efeso, ya tenemos cuenta de pacientes que tenían ciertas deformidades en los huesos, ¿no? Gleason, ya en 1650, en el siglo XVII, comienza con la primera descripción de lo que le llamó raquitismo, que proviene de una palabra anglosajona, rickets, que significaba un hueso frágil. Florence Nightingale, ya a mediados del siglo XIX, ya hablaba sobre una enfermedad asociada al miasma, ¿no? Y después de la Primera Guerra Mundial, viene ya en el siglo XX un movimiento llamado el Movimiento del Sol o Sunshine Movement, que lo que decía es que los pacientes, al estar en contacto con el sol, evitaban la presencia de alteraciones en los huesos. Un poquito antes, Funk, en 1911, ya empezó a describir que se requería ciertas aminas a las que les llamó vital amine. De ahí viene el nombre de vitaminas, ¿no? De esas aminas que se requieren para que el organismo se desarrolle de manera adecuada. En aquel entonces solamente se conocían dos vitaminas, la vitamina A liposoluble y la vitamina B como un elemento hidrosoluble. Mientras tanto, unos años después, McCollum y Mellambay, McCollum en Estados Unidos, en la Universidad de Wisconsin, y Mellambay en Reino Unido, ya describían ese factor que existía en el hígado, que le daban algunos animales, y se daban cuenta que los que recibían esa dieta les iba mejor en la parte de la mineralización ósea. Heaton en 1922 lo describió con el crecimiento de levaduras y con un factor de crecimiento que existía. Bilider lo llamó como el famoso BIOS. Entonces, para entrar en tema, ¿qué es una vitamina? Una vitamina se le conoce como un micronutriente, es decir, estamos acostumbrados a los macronutrientes como son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, y estos son micronutrientes.
¿Qué quiere decir? Que los necesitamos en pequeñas cantidades y que no existe una producción endógena, ¿no? Entonces tenemos todas las vitaminas de la A a la doble P, entre ellas la vitamina D. Windaus en 1935 hace la primera descripción del 7-dehidrocolesterol y se da cuenta que el sol es un elemento importante para que ese 7-dehidrocolesterol sea metabolizado a la previtamina D3, colecalciferol. Ese proceso se lleva a cabo a través de los rayos ultravioleta B, que tienen más o menos una longitud de onda de 390 a 500 nanómetros. En los años 50 ya se hablaba de la absorción de calcio y el fósforo, que era favorecido por la presencia de vitamina D en el intestino, ¿no? Y ya se describía el metabolismo de la hormona en sus primeras etapas, es decir, que pasaba esa vitamina D3 en el hígado a través de los microsomas en la mitocondria, ¿no? De esos citocromos que son los encargados de metabolizar a los esteroles, a 25 hidroxivitamina D3. Y después en el riñón, también en las mitocondrias, a través de la CYP27B1, que se hidroxilar en la posición 1 a 1,25 de hidroxivitamina D3. Entonces, esto que les acabo de platicar, que más o menos se describió en alrededor de 50 a 60 años, es lo más reciente que se ha descrito en cuanto a las vitaminas. Resulta que ahora la vitamina D ya no es una vitamina y ahora le podemos llamar que se trata de una hormona. ¿Por qué? Porque ya no cumple esa definición de vitaminas que necesitábamos en pequeña cantidad y que no producíamos de manera endógena. Ya hemos visto que el 80% de la vitamina D se obtiene gracias a esos rayos ultravioletas sobre el 7-dehidrocolesterol y que va después al hígado y al riñón. Por lo tanto, ya no es una sustancia que se tenga que obtener de manera exógena porque sí la producimos. Y luego resulta que no la necesitamos en pequeñas cantidades. Ahora veremos, pero ya inclusive los valores han cambiado sobre los requerimientos diarios de esa aún llamada vitamina, pero que ya en algunos textos la conocemos como una hormona. Es la encargada del metabolismo del calcio y el fósforo, es su función una de las más conocidas y más importantes, pero también de ladito tenemos como parte del sistema inmunológico, como una vitamina que tiene que ver con la antiproliferación o contra las células del cáncer, y donde se encuentra en múltiples alimentos. De hecho, en los Estados Unidos, en el siglo XIX, cuando allá en 1920 empezaban las descripciones, volvieron parte de la ley a condicionar los alimentos, sobre todo los derivados de la leche, adicionarlos con esta vitamina D. Pero también se obtiene de vegetales, ¿no? Como el brócoli, algunos duraznos, el melón, todos los productos derivados de la leche, el huevo y algunas otras verduras. ¿Cuáles son los requerimientos de vitamina D? Todos estamos acostumbrados a esta tabla donde en general los requerimientos medios estimados eran de 400 unidades. Dicho sea de paso, recuerden que 400 unidades es el equivalente a 10 microgramos. Y el aporte ahora se ha incrementado hasta 800 unidades por arriba de los 4 años de edad. En los lactantes antes de los 12 meses, todavía la recomendación es de 400 unidades y entre los 1 y los 3 años de edad es de 600 unidades al día o 15 microgramos. ¿Cuáles son los niveles normales de vitamina D en el suero? En realidad hay un gran debate sobre cuál es la hormona que debemos medir. Algo que es importante señalar es que la 25-hidroxivitamina D nos da un reflejo más o menos preciso de la actividad de la 1,25 dihidroxicolecalciferol, que ahorita veremos más adelante. Los niveles normales de esa 25-hidroxivitamina D
son entre 30 y 100, como lo podemos ver, y le llamamos insuficiencia cuando se encuentran entre 11 y 30, y por debajo de 10 es una deficiencia. Hay quien dice que la insuficiencia es una deficiencia leve y por debajo de 10 es una deficiencia severa de vitamina D. Los niveles tóxicos se encuentran por arriba de 100 nanomoles por mililitro. Y si nosotros vemos, se han hecho múltiples estudios porque lo lógico sería pensar que en los pacientes que están expuestos al sol, como por ejemplo en los países que están cerca de los trópicos, donde la cantidad de sol al año por centímetro cuadrado de piel es muy alta, en realidad nos hemos dado cuenta que los niveles de vitamina D son entre insuficientes y niveles óptimos, pero en niveles bajos, ¿no? Pocas son las personas que tienen niveles por arriba de 30 de manera consistente. Inclusive en algunas pláticas ahí informales que hemos tenido con algunos otros nefrólogos, nos hemos hecho la pregunta, ¿no? Si estamos tomando el valor de corte adecuado o estamos midiendo de manera normal, de manera correcta los niveles de vitamina D en suero. Entonces, entrando un poquito más a fondo, el calcio es un gran elemento regulador de todo este metabolismo de la vitamina D. Cuando yo tengo niveles de calcio por debajo de lo normal, lo que hago es estimular a la paratiroides, ¿no? A las hormonas, a las células de la paratiroides para producir paratormona. Esa paratormona es un gran estimulante de la 1-alfa-hidroxilasa en las células tubulares proximales y lo que voy a producir es un aumento del 1,25-dihidroxicolecalciferol, que va a tener elementos estimuladores en el hueso, en el propio riñón para producir más 1,25-dihidroxicolecalciferol y en el intestino. Todo esto para aumentar los niveles de calcio sérico. Al aumentar los niveles de calcio sérico, yo voy a las células claras de la tiroides o las células C, que van a producir calcitonina. Y esa calcitonina va a inhibir la resorción ósea por un lado y va a aumentar a esos osteoblastos para que fijen mucho más calcio y fósforo en el hueso. La 1,25-dihidroxivitamina D va a ser un inhibidor directo de la producción de paratormona. Si lo viéramos todo ahorita en una sola diapositiva, lo que podríamos ver es que el 80% proviene de la vitamina D3 que tenemos, de ese metabolismo del 7-dehidrocolesterol en la piel a través de los rayos ultravioleta B, y solo un 20% proviene de los alimentos como ergocalciferol. Llega al hígado, se produce 25-hidroxivitamina D3, que es de entre 500 y 1000 veces menos potente que la 1,25-dihidroxicolecalciferol, y decíamos que en el riñón, en la célula tubular proximal, hay 1-alfa-hidroxilasa, y esta va a producir 1,25-dihidroxicolecalciferol con los efectos que acabo de mencionar. Esta misma 1-alfa-hidroxilasa lo que va a producir es un aumento en la producción de FGF23. ¿Qué ocurre entonces? Decíamos que existe una proteína ligadora o que acarrea a ese 25-hidroxicolecalciferol que se hidroxiló en el hígado, ¿no? A través de la CYP27B1 que se encuentra, esa CYP, recuerden que los CYP son los citocromos P450, que de lo que se encargan es de hidroxilar dentro de las mitocondrias. Se produce el 1,25-dihidroxicolecalciferol y existen receptores de vitamina D o conocidos como BDR. Esos BDR van a fijar y van a formar un heterodímero a través del receptor de retinol X o retinoides X, y todo este complejo va a tener varios efectos como con otros comoduladores para ir directamente al núcleo, ¿no? Este receptor de vitamina D es un receptor que va al núcleo y que va a tener varios efectos sobre la traducción. Ese receptor de vitamina D se encuentra en el cromosoma 12, en el brazo largo. Ahí hay 9 exones, de los cuales el uno, si ustedes lo ven, tiene varios
se subdivide, ¿no? De la A a la F. Y estos no traducen a una proteína. Van a traducir los exones del 2 al 9 y van a formar una proteína que forma esos heterodímeros porque tiene lugares donde se va a ligar a la hormona, lugares de dimerización, un lugar donde se va a pegar al DNA y va a poder localizarse dentro del núcleo. Ese receptor de vitamina D tiene varias funciones, ¿no? Hay que recordar que en la célula tubular proximal, ¿no? En esa célula tubular proximal existe la megalina y la cubilina. Esas dos proteínas transmembrana lo que van a hacer es que el 25-hidroxivitamina D que fue filtrado, ¿no? En el glomérulo, va a unirse a la megalina, se va a interiorizar por endocitosis y va a ir a esa mitocondria para que la 1-alfa-hidroxilasa la hidroxile y se forme el 1,25-dihidroxicolecalciferol. Ese se va a secretar, ¿no? Hacia el torrente sanguíneo y va a tener sus efectos tanto en la célula paratiroidea, que lo que va a hacer es producir más 1,25-dihidroxicolecalciferol, y al unirse al receptor de vitamina D en la célula de la paratiroides, va a inhibir la producción de paratormona. Por otro lado, en el monocito y en el macrófago va a ser muy importante que ahí va a tener efectos inhibidores de la inflamación. Entonces ya ahí empieza a aparecer el sistema inmunológico como la vitamina D como un gran modulador de este sistema. ¿Qué sucede? Que decíamos esa megalina y cubilina lo que van a hacer es interiorizar, ¿no? a la 25-hidroxivitamina D que está unida a esa proteína ligadora de vitamina D. El CYP27B1 lo que va a hacer es hidroxilarlo en la posición 1 y esto se va a ir al núcleo a través del receptor de vitamina D. Esa 1,25-dihidroxicolecalciferol no solamente tiene efectos sobre el metabolismo del calcio y el fósforo, también tiene efectos sobre la piel, sobre la próstata, sobre los ganglios linfáticos, sobre el intestino, sobre la glándula mamaria, el páncreas, la médula espinal, el cerebro, la placenta y el sistema circulatorio. Y en donde esos receptores de vitamina D que se encuentran en la gran mayoría de las células de toda la economía, tiene varios efectos antiproliferativos, por eso es que lo que hacen es inhibir, o son la famosa vitamina anticáncer. Va a haber una estimulación hacia la diferenciación celular, va a inducir apoptosis, ¿no? También tiene un efecto antiinflamatorio que ya decíamos a través de esa unión de la 1,25 a los macrófagos, inhibición de la invasión y la metástasis, y también va a ser un gran inhibidor de la angiogénesis. Si pudiéramos ver un poquito más con lupa ese receptor de vitamina, esa retroalimentación que existe, teníamos el calcitriol que se forma la 1,25-dihidroxicolecalciferol en la célula tubular proximal. Lo que va a hacer es producir una ganancia positiva de ese factor derivado de fibroblastos 23, y ese factor de fibroblastos 23 en conjunto con el calcitriol lo que van a hacer es inhibir a la paratormona. La paratormona a su vez va a ser un estimulante para la producción de calcitriol y para la producción de FGF23. Es muy importante saber que cloto, que es una proteína que va a estar en conjunto o va a ser un cofactor para que el FGF23 pueda actuar. Entonces, el FGF23 o factor de crecimiento derivado de fibroblastos 23 tiene efectos clásicos. Ya sabemos que inhibe a ese transportador de sodio-fósforo y por lo tanto va a permitir o va a aumentar la cantidad de fósforo y disminuir los niveles de fósforo séricos. A su vez, va a inhibir la producción de calcitriol, de 1,25-dihidroxicolecalciferol, a través de su unión con el receptor de tipo 1. Cuando se une el FGF23 al receptor de tipo 4, lo que va a aumentar es la cantidad de fibrosis. Entonces, el FGF23 tiene un papel fundamental en la enfermedad renal crónica.
Por otro lado, ese receptor que decíamos, en conjunto con cloto, lo que va a hacer a nivel de las células de la paratiroides es disminuir la producción de paratormona. Y tiene otros efectos no clásicos, es decir, que recientemente se han estado estudiando. Ese FGF23 tiene unos receptores del 2 al 4 que lo que aumentan es, por ejemplo, la hipertrofia cardíaca, la fibrosis cardíaca, la producción de citoquinas en el hígado, disminuye la respuesta inmunológica o la respuesta a las infecciones. En las células rojas, todavía en los eritrocitos, no sabemos el efecto exacto que hace, pero disminuye su cantidad y disminuye, por supuesto, la mineralización ósea a través de su unión con el receptor de factor derivado de crecimiento derivado de fibroblastos 1. Si pudiéramos ver con otro aumento, entonces tenemos esto. La 1,25 de hidroxivitamina D lo que va a hacer, decíamos, es aumentar la presencia de FGF23. Pero ese FGF23 también va a tener su freno. Su freno está en la proteína FEX, que esta lo que va a hacer es inhibir al factor o cortarlo, destruir al factor de crecimiento derivado de fibroblastos 23. Este FGF23 se va a unir a esa proteína llamada cloto, que el cloto lo podemos encontrar soluble en sangre o como una proteína transmembrana, unida a ese receptor de FGF23. Si lo volviéramos a hacer como si fuera un iPhone con mayor aumento, lo que vamos a encontrar es que el FGF23, bueno, la vitamina D3, 1,25 de hidroxivitamina D3 o activa, se va a unir al receptor de vitamina D con ese receptor de retinoide y lo que va a hacer es aumentar el factor de fibroblastos 23. En conjunto con ese cloto va a inhibir en la paratiroides la producción de paratormona y lo que va a hacer también es inhibir la producción de CYP27B1 que va a inhibir a la vez la producción de vitamina D3 activa, ¿no? Esto, de la misma manera, va a inhibir ese FGF23 que está unido a cloto, ¿no? Al cloto transmembrana, lo que va a inhibir es ese transportador de sodio-fósforo. Por lo tanto, el FGF23 sabemos que es una hormona fosfatúrica, al igual que la paratormona. Existen múltiples estudios de la vitamina D en enfermedad renal. Los clásicos y que tenemos que conocer todos, que son en adultos, es el estudio EVOLVE, en donde para fines prácticos nos habla que la presencia de análogos de la vitamina D selectivos disminuye los efectos cardiovasculares de la enfermedad renal. ACHIEVE lo que hace es comparar el uso de Cinacalcet contra la vitamina D3 que utilizamos sobre todo en pediatría, y el estudio IMPACT, que lo que contrasta es el uso del paricalcitor contra el Cinacalcet. Es importante señalar que en pediatría estamos o siempre seguimos los estudios que se hacen en los adultos y hay poca información, aunque es muy interesante todo este metabolismo del calcio y el fosfato, porque, por ejemplo, en los niños no utilizamos mucho el Sevelamer y en un inicio decíamos que teníamos miedo de que hubiera gran cantidad de acidosis metabólica y que lo que ahora hemos visto es que esa acidosis metabólica, por el contrario, los pacientes que reciben de manera crónica Sevelamero, lo que hacen es aumentar la cantidad de bicarbonato en suero. Inclusive algunos que tomaban bicarbonato ya no es necesario que lo tomen. Entonces, Farah y Craig Lachman, ¿no?, se pusieron a ver qué pasaba con los niveles de vitamina D de ese 25 hidroxicolecalciferol y resulta que el valor medio a través del año anda en 21.8 nanogramos por mililitro. Quiere decir que estamos en niveles de insuficiencia, hasta en un 40% de las personas, de los niños. Y luego, no solo eso, también ahora que estamos en esta pandemia de SARS-CoV-2, pues se ha relacionado mucho a la vitamina D. Y los pacientes que han estado
con poca exposición a la luz solar. Ya decíamos que el 80% de nuestra vitamina D es por esta forma del metabolismo del 7 de hidrocolesterol, tienen peores pronósticos. O que, por ejemplo, ya hay algún metaanálisis por ahí en donde hay estudios que incluyeron muy contrastantes entre algunos que son factores protectores para la infección por SARS-CoV-2, o hay un par de estudios que lo que dicen es que no es solo un factor protector, sino un factor en detrimento. Todavía nos falta mucha información al respecto. ¿Cuáles son los mensajes para llevar? Porque nosotros estamos acostumbrados a escuchar solo la vitamina D en presencia de enfermedad renal crónica, pero en la siguiente plática con el doctor Víctor García, que nos platicará sobre el raquitismo, ¿no? Y tal vez toque un poco de osteomalacia en los adultos. Lo importante es que el metabolismo del calcio, el fósforo y la vitamina D son indispensables para el crecimiento y el desarrollo de los niños. Que la vitamina D, su forma activa es el 1,25 dihidroxicolecalciferol, que este es un potente inductor de la presencia de factor de fibroblastos 23, que ese factor de fibroblastos 23 es un inhibidor a la vez de la 1-alfa hidroxilasa, es un inhibidor de la producción de paratormona a través de su unión con esa proteína transmembrana cloto, y que estos a su vez lo que van a hacer es aumentar la presencia de calcio, de la absorción de calcio y la presencia de fósforo en la orina. La disminución del calcio lo que va a hacer es un inductor potente de la 1-alfa hidroxilasa, ese citocromo 27B1, y es un inductor potente del incremento de la paratormona. Muchas gracias por su atención. Lo que quise es resumir nada más lo que sabemos hasta el día de hoy de la vitamina D. Y es muy importante conocer que esos receptores de vitamina D que se encuentran en la gran mayoría de los tejidos, lo que van a hacer a final de cuentas es ir directamente al núcleo y iniciar la traducción para muchas enzimas. Muchas gracias. Recuerden que les presentamos este código QR para que puedan pasar su lista. Es muy importante poner su correo electrónico ya que abre la página y después enviar asistencia. Si por alguna razón no lo pueden hacer en este momento porque utilizan su celular, no se preocupen, en la página va a estar el código QR dentro de la presentación, solo que no va a estar a la mitad de la presentación. Entonces, habrá que ver la presentación de nueva cuenta para que aparezca el código QR, porque es aleatorio, y ese código QR, ya cuando lo escaneen, les dará su asistencia. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Continuando con las sesiones de hoy, la siguiente charla es la de raquitismo dependientes de vitamina D, que será impartida por el doctor Víctor García Nieto, quien tiene un amplio currículo, destacando en este momento su participación como presidente en la Asociación Española de Nefrología Pediátrica. Asimismo, es autor y coautor de múltiples publicaciones en revistas internacionales y últimamente estamos en espera de la publicación de la tercera edición de su libro de nefrología pediátrica. Doctor, agradecemos mucho su participación. Iniciamos. Bueno, pues en la tarde de hoy, noche de hoy para mí, vamos a hablar de los raquitismos vitamina D dependientes. Y en primer lugar van a ver que en realidad ese nombre no es muy correcto, puesto que hay una de las variantes es dependiente, pero la otra es resistente. Y luego vamos a ampliar un poquito el tema hablando del raquitismo hipopatético con hipercalciuria para completar todo el espectro de estas tubulopatías que cursan con hiperfosfaturia. Bueno, pues vamos a hablar en la tarde-noche de hoy de los raquitismos vitamina D dependientes, que yo le daría otro subtítulo,
que es el de otras causas de hiperfosfaturia, porque vamos a hablar de algún trastorno más, como es el raquitismo hipofosfatémico con hipercalciuria, que también es otra causa de hiperfosfaturia. Como no desaprovecho ninguna ocasión para hablar de historia, pues diremos que cuando se hicieron las primeras necropsias, o muchas necropsias en los siglos XVI, XVII, nunca se encontraron las paratiroides en los humanos, y las paratiroides fueron descritas por el doctor Richard Owen en una necropsia que realizó de un rinoceronte del Zoológico de Londres. Tan pequeñitas eran. Unos años después, el doctor Ivar Sandström, de la Universidad de Uppsala, pues describió las glándulas paratiroides en el hombre y otros mamíferos, y como puede ocurrir o suele ocurrir algunas veces, no se aceptó en la revista de los archivos de patología de Virchow, entonces era el culmen de la medicina, porque como un sueco pobre hombre iba a describir una cosa tan importante, entonces tuvo que describirlo o publicarlo en una revista local de Uppsala, una revista local sueca. Eso ha pasado con muchas cosas en medicina, por ejemplo, cuando se describe la causa de la celiaquía, pues el gluten pues, fue rechazado por una revista norteamericana. Miles de veces se han publicado cosas importantes que no se han aceptado originalmente. Bueno, había que ver para qué servían las paratiroides. Y el doctor Eugenio Gley, trabajaba en París, pues observó que cuando extirpaba las paratiroides se producían convulsiones que luego asociaron que era debida a hipocalcemia. Y en Estados Unidos, pues a principios del siglo, observaron que cuando se extirpaban las paratiroides se producía hiperfosfatemia. Así que ya tenemos las dos asociaciones de la ausencia de paratiroides, que es hipocalcemia e hiperfosfatemia, porque se dieron cuenta, obviamente, que las paratiroides estaban involucradas en el metabolismo calcio-fosfato. Vamos a hablar ahora del hueso, del componente principal del hueso, porque vamos a empezar a hablar de una causa de hiperfosfaturia que, a Dios gracias, en España ya hace muchos años que no se ve, supongo que en México tampoco, que es el raquitismo carencial. Y empezaremos para ilustrar esto diciendo que el hueso está formado por fosfato de calcio, hidroxiapatita, fosfato de calcio, que cubre el osteoide. El osteoide es el hueso desmineralizado, es decir, hay una parte proteica que es el osteoide y una parte mineral que es la hidroxiapatita. Cuando no se puede producir hidroxiapatita, porque existe ausencia de calcio fosfato o vitamina D, pues tenemos el llamado raquitismo carencial. El doctor Mellanby en Estados Unidos pues, realizó un estudio experimental en perritos, donde descubrió en el año 1918 que la alimentación de perros enjaulados que no se exponían a luz solar y tenían una dieta exclusiva a base de copos de avena, pues todos tenían o desarrollaban raquitismo carencial que podía ser curado con aceite de hígado bacalao, que saben ustedes que es muy rico en vitamina D. Entonces, a partir de ahí se fue elaborando la hipótesis de la vitamina D o ausencia de vitamina D como causa del raquitismo carencial. Ven ustedes una radiografía de la muñeca de un cachorro con condiciones normales y el pobrecito cachorro con raquitismo, fíjense cómo tenía todas las célebres imágenes de la epífisis aumentada de tamaño debido al osteoide, a la gran cantidad de osteoide sin mineralizar. Otros estudios experimentales realizados en ratas, también en Estados Unidos, observaron algo muy claro en las conclusiones, y es que el raquitismo, las lesiones óseas del raquitismo, se podían producir por una dieta con calcio, pero deficiente en fosfato. Y a la inversa, se podía producir por una dieta deficiente en calcio, pero con exceso de fosfato. Es decir, que es necesario para que los huesos o el hueso se mineralice bien, que haya una cantidad idónea, correcta, tanto de calcio como de fosfato. Y eso luego se observó que estaba relacionado con la vitamina D. Aunque, como veremos luego, también se ha publicado casos de raquitismo por déficit de fosfato en prematuros, pero eso lo veremos
más tarde. Ven aquí este cuadro fantástico de Lorenzo Di Credi, donde se observa pues, la típica imagen del nacimiento de Jesús. Entonces, si ampliamos un poquito la imagen del niño, pues se ven estas epífisis aumentadas de tamaño que algunos autores, yo creo que no estoy muy seguro porque podría el pintor decir que era un niño muy rollizo, pero bueno, estas epífisis aumentadas de tamaño pues recuerdan, por ejemplo, a la del rosario postal de los niños con raquídeo. A todas estas hay que decir que las fuentes de vitamina D, en 2/3 partes es la luz ultravioleta, la luz solar, y el tercio restante, más o menos, pues es la ingesta de alimentos. Bueno, entonces, ¿qué es el raquitismo? Pues el raquitismo es un trastorno que ocurre en un organismo en crecimiento. Recuérdese que cuando es un organismo que ya ha acabado el crecimiento, a esto mismo se le llama osteomalacia, pero el raquitismo es el trastorno que ocurre en un organismo en crecimiento, en el que un defecto de calcio o de fósforo produce la acumulación de una cantidad anormal de matriz, de osteoide. Yo siempre cuando doy estas charlas, incluso a mis discípulos de México se lo he contado muchas veces, yo pongo el ejemplo de un pizzero, ¿no? De un señor que hace pizzas, ¿no? Pues este señor está haciendo la pizza, la masa, está esperando que llegue el queso y los ingredientes y tal, y resulta que no llegan los ingredientes. Pues sigue haciendo mucha masa, que no se mineraliza. Y ese exceso de masa no calcificada es lo que da el rosario postal o lo que dan las epífisis aumentadas de tamaño, porque todo esto está lleno de osteoide no mineralizado. Cuando llega ya los ingredientes, pues ya la cosa se arregla. De las primeras cosas que aprendí yo en pediatría fue en los estadios de Fraser, del raquitismo carencial. El raquitismo carencial, aunque luego produzca déficit de calcio y fósforo, se produce por un déficit de vitamina D. El déficit de vitamina D produce una reducción de la absorción final de calcio con hipocalcemia. Ese sería el estadio 1. Por eso a todos los residentes de pediatría hay que enseñarles a palpar a los laditos, los huesos del cráneo del niño, para ver si el cráneo se hunde, que es lo que se llama lacres natales. Aunque hay que decir que no todas las lacres natales son por raquitismo, pero bueno. El caso es que en lacres natales es el comienzo del raquitismo. Como he dicho, hay hipocalcemia, y la hipocalcemia, ¿qué va a hacer? Pues estimular la producción de hormona paratiroidea, de PTH. La hormona paratiroidea va a restablecer la calcemia, de tal modo que en el estadio 2 podemos tener calcio en sangre y fósforo normal, aunque con PTH un poquito alta y fosfatasas alcalinas altas. Y si el proceso sigue, y si seguimos sin tener vitamina D, el exceso de PTH va a producir una hiperfosfaturia con hipofosfatemia, que es el estadio 3, que incluso a veces cursa con hipocalcemia. Es decir, que en el raquitismo carencial, el déficit de calcio y el déficit de fosfato es porque no existe vitamina D. Luego, en este esquema, que luego lo ampliaremos, lo completaremos, pues vemos cómo la hipocalcemia con hipofosfatemia, si la vitamina D, el 25-hidroxidato del calcidiol, está bajo, es el raquitismo carencial. Pero vamos a ver ahora los casos de hipocalcemia con hipofosfatemia, que la vitamina D, el 25-hidroxi, el calcidiol, es normal. Y para eso nos vamos a retroceder a los años 30, con el doctor Lightwood. Lightwood es célebre porque describió los primeros casos de acidosis testicular, también la acidosis testicular transitoria. Y el doctor Lightwood pues, describe unos niños con raquitismo familiar de etiología oscura, ni tan oscura, pero que estos cursaban con hipocalcemia y hipofosfatemia desde que se diagnosticaban. Años después, el doctor Fanconi y el doctor Andrea Frager en Suiza publicaron en alemán, en la revista suiza de pediatría, raquitismo, vitamina D dependiente, o pseudovitamina D, un déficit por pseudovitamina D, que es la que tiene vitamina D dependiente. Comienzo muy precoz, osteomalacia severa con hipocalcemia, resistencia a dosis activa de vitamina D, peligro de hipoventilación y crisis del laringoespasmo, y posibilidad de retraso mental asociado a tetania y convulsiones.
Años después se encuentra que la causa de ese raquitismo, ahora sí, vitamina D dependiente, es porque no se producía calcitriol. Es decir, se acuerdan que hay dos pasos a partir de la vitamina D, se produce el 25 hidroxilitres en el hígado y luego en el riñón se produce el calcitriol, la forma activa. Bueno, pues estos pacientes no producían calcitriol, Todos los pacientes no respondían a distintas formas de vitamina D, pero se curaban con dosis muy bajitas de calcitriol, por eso el raquitismo vitamina D dependiente. Y en los años 90 pues se descubre efectivamente que la causa del raquitismo vitamina D dependiente, el que se llama tipo 1, pues era porque no se producía calcitriol, no se producía la forma activa de la vitamina D, por eso era dependiente de vitamina D. Le das calcitriol y los pacientes se mejoraban o se curaban mientras no les quitaras el calcitriol. Luego ya tenemos aquí este esquema ampliadito un poquito, hipocalcemia con hipofosfatemia y con 25 hidroxi normal. Si el calcitriol está bajo, es el raquitismo vitamina D dependiente tipo 1. Y ahora aparecerá por aquí luego ocurre en el denominado raquitismo vitamina D dependiente tipo 2, que en realidad es el raquitismo vitamina D resistente. ¿Qué ocurre en esta variante? Pues esta variante luego ocurre, es una resistencia a la vitamina D. En los años 40, el célebre doctor Abrey había descrito que había unos gallos, que el macho tenía plumas femeninas. Entonces él intuyó que en estos gallitos pues había una resistencia a la acción de la PTH. Entonces describió luego en niños que existía el pseudo hipoparatiroidismo, es decir, parecía hipoparatiroidismo, pero había PTH, lo que no había era respuesta. No había respuesta. Bueno, pues esto que ocurrió con la hipoparatiroidismo y con la resistencia a la PTH, se publicó también con la resistencia al calcitriol, con la resistencia a la forma activa de la vitamina D. Otra vez el doctor Abrey describe cómo había unos niños, que además es curioso porque eran calvitos con alopecia, que tenían raquitismo resistente a la vitamina D. Ven la deformación de los huesos tan grandes, la gran cantidad de osteoide sin mineralizar y otra vez hipocalcemia con hipofosfatemia. ¿Qué ocurría en estos pacientes? Pues en estos pacientes se descubrió que tenían los niveles de calcitriol altísimos. Y eran altísimos porque el organismo intentaba producir calcitriol para mineralizar los huesos, pero había algo que no respondía a la vitamina D. Como no podían tratarlos con vitamina D porque no respondían, pues con fosfato mejoraban sus huesos y mejoraban su clínica. Y en los años 90 pues ya se describe, por supuesto, que el raquitismo vitamina D resistente o dependiente tipo 2 pues era producido por mutaciones en el receptor de la vitamina D, es decir, donde actúa la vitamina D. Es decir, que ya tenemos ampliado nuestro esquema. Si el 25 hidroxi es normal, pero el 25 está muy alto porque hay resistencia, pues tenemos el raquitismo vitamina D resistente, que es el de los niños calvitos, o raquitismo vitamina D dependiente tipo 2. Y todos estos, el carencial, estas dos variantes sin calcitriol o con mucho calcitriol, pero con resistencia, usaban con PTH alta. Si completamos este cuadro, pues vamos a ver cómo cuando hay hipocalcemia con hipofosfatemia, lo que hemos hablado hasta ahora, pero cuando hay hipocalcemia con hiperfosfatemia, si el filtrado está bajo, la insuficiencia renal, y si el filtrado es normal, pues si la PTH es baja, es el hipoparatiroidismo, y si la PTH alta es la resistencia que hemos dicho antes, que es el pseudo hipoparatiroidismo. ¿Vale? Muy bien. Pues ahora ya hemos hablado de estos dos raquitismos, ya vamos a hablar de otra variante de raquitismo, que es el raquitismo asociado con hipercalciemia. Puesto que, si se acuerdan, lo dijo la doctora Norma Guerra el otro día, el raquitismo hipofosfatémico, el que está producido por niveles altos de FGF23, pues la calciuria es normal, porque el FGF23 inhibe
la producción de calcitriol en el túbulo proximal. Bueno, pues en unas familias de Israel, donde allí pues seguramente hay consanguinidad, describieron una forma familiar de hipercalciuria idiopática, que por supuesto no es la hipercalciuria idiopática de la que hablaremos en el próximo día, sino una forma familiar de hipercalciuria con nanismo, alteración ósea y renal. Hipofosfatemia por hipercalciuria. Ven aquí otra vez las epífisis aumentadas de tamaño por el osteoide incrementado, y no aparece por aquí, es típico de raquitismo, con la deformación de los miembros inferiores, etc. Bueno, pues lo que estos autores vieron una vez más que el calcitriol estaba alto, pero como verán ahora, no era por resistencia. Los pacientes cuando se trataban, pues mejoraban un poquito la talla y la velocidad de crecimiento era un poquito mejor. Entonces, ¿qué ocurría? Pues lo que ocurría es que estos pacientes tenían, el calcitriol estaba alto porque había un déficit de fosfato. Aquí viene una correlación negativa muy clarita, donde se ve que cuanto más bajo es el fósforo, más alto es el calcitriol. Es decir, que algo ocurría, que esos pacientes perdían fósforo y subía el calcitriol. Lo que, insisto, no ocurre en el raquitismo hipofosfatémico estándar que nombró la doctora Guerra. Aquí sí, la hipofosfatemia estimulaba el calcitriol. Y aquí tienen el esquema, aquí es otra publicación sobre el tema. El esquema es este: una pérdida primaria de fósforo, la hipofosfatemia, se estimula el calcitriol, aumenta la absorción de calcio y tenemos la hipercalciuria. Cosa que, insisto, en el raquitismo hipofosfatémico no ocurre porque no está aumentada la síntesis de calcitriol. Aquí sí está aumentada la síntesis de calcitriol porque el TGF-23 no tiene que ver nada, sino que hay una pérdida de fosfato con primaria, por hipofosfatemia, se estimula el calcitriol y la hipercalciuria, que es una variante distinta, que es el raquitismo hipofosfatémico con hipercalciuria. Bueno, a todas estas hay que decir que hay los transportadores de fosfato son varios. Uno que es el transportador de fosfato 2B, que se localiza en el intestino. Y luego hay 3 transportadores que se localizan en los distintos segmentos del túbulo proximal, pero el que nos va a interesar ahora para nosotros es el transportador de fosfato 2C, que se localiza en los segmentos S1 y S2 y que reabsorbe dos sodios por cada fosfato. Entonces, este es el que va a estar involucrada en esta enfermedad y aquí lo tienen. Aquí lo tienen como el año 2006 se describieron mutaciones en el gen que codifica el cotransportador sodio-fosfato 2T y que producían raquitismo hipofosfatémico con hipercalciuria. Vuelvo a repetirlo. Este transportador sodio-fosfato estaba mutado, no funcionaba, se perdía mucho fósforo por la orina, daba hipofosfatemia, estimulaba el calcitriol y daba hipercalciuria. Esta es la variante de raquitismo hipofosfatémico con hipercalciuria. Bueno, pues ahora no les quiero liar, pero sí decirles que este mecanismo es el mismo que se ha descrito, en prematuros. Hoy en día ya no se observa porque los niños prematuros se tienen mucho cuidado con su alimentación, pero cuando eran alimentados con una leche, de leche humana o con leche humanizada estándar, pues las necesidades de fosfato no se cubrían. Y había niños prematuros con raquitismo, niños prematuros con dismineralización, fracturas recientes en las costillas e hipofosfatemia. ¿Qué ocurría en esos niños? Pues como ya he dicho, aquí el doctor Rowe, que publicó mucho de este tema, observó que el fósforo que había en la leche humana era inadecuado para el crecimiento tan importante que tenían los nacidos prematuros. Esa es una de las razones por las cuales se crearon las leches especiales para alimentar a los recién nacidos prematuros, que son mucho más ricas en fosfato. Por eso hoy en día es raro encontrar raquitismo hipofosfatémico en prematuros. Bueno, pues este esquema que van a ver ahora es el mismo que hemos dicho antes. Antes decíamos, es porque se pierde mucho fósforo. Aquí es al revés, aquí es porque no hay fósforo. Hay un déficit de fósforo, hipofosfatemia, con hipofosfaturia, y lo mismo que ocurría en los niños con raquitismo hipofosfatémico con hipercalciuria, se estimula el calcitriol. Aumenta la absorción de calcio y vamos a tener hipercalcio.
Eso a su vez va a aumentar la resorpción. Hay que decir que esto es muy fácil de estudiar en prematuros y en cualquier situación, porque la única enfermedad que da o al menos en niños pequeños, la calciuria es mayor que la fumaturia, en niños prematuros es para un déficit de fósforo, o sea que es muy fácil hacer el cociente en niños que están creciendo, es muy fácil hacer el cociente fósforo-creatinina y calcio-creatinina. Si el cociente calcio-creatinina es mayor que el fósforo-creatinina, puede haber un déficit de fósforo y esto es muy importante pues, para que la gente joven pues, lo sepa. Fíjense, esto es una tesis doctoral que leímos hace unos pocos años. Encontramos 8 niños con déficit de fósforo y, curiosamente, fíjense, la PTH y el FGF23 estaban significativamente reducidos. ¿Eso qué significaba? Pues ya en prematuros el organismo es más listo que el hambre y las dos hormonas fosfatúricas, que son la PTH y el FGF23, el propio organismo los reducía para no seguir perdiendo fósforo. Neonatos con déficit de fósforo, las hormonas fosfatúricas reducían sus niveles. Bueno, pues ya ven que esta charla de hoy ha sido más pequeña más corta que la de los otros días, pero déjame que le ponga una diapositiva bonita, como diciendo cómo ha salido el sol gracias a todos los conocimientos de biología molecular que hemos tenido en los últimos años. Y entonces vamos a ver un esquema, ya resumiendo todo lo que hemos dicho hasta ahora, o en 2 esquemas, sobre la hiperfosfaturia. Por eso yo prefería llamar a esta charla otras causas de hiperfosfaturia. Bien, pues si tenemos hipofosfatemia por hiperfosfaturia con normocalcemia, si hay tubulopatía proximal completa, es el síndrome de Fanconi, que es de lo que habló el otro día el doctor Guante. Si tenemos tubulopatía proximal incompleta, con hipofosfatemia, de la enfermedad de Benck, que es la que les hablé yo el otro día. Si no hay tubulopatía proximal, pues depende si hay normocalciuria o hay hipercalciuria. Si hay normocalciuria, que es lo que les habló el otro día la doctora Norma Guerra, que es las 2 variantes de raquitismo hipofosfatémico ligado al X, autosómico dominante. Y si tenemos hipofosfatemia sin tubulopatía con hipercalciuria, tenemos el raquitismo hipofosfatémico con hipercalciuria del que les he hablado hace un momento. Y también, para resumir todo lo que hemos dicho sobre este esquema del túbulo proximal, dentro de las causas de hiperfosfaturias, pues tenemos que si el factor de crecimiento celular 53 está elevado, es el raquitismo hipofosfatémico a secas, digamos. Si la PTH está elevada, son todas las variantes que hemos hablado hoy de hiperparatiroidismo. Estas son las 2 hormonas fosfatúricas. Si están altas, se pierde fosfato porque se internaliza el cotransportador, se pierde fosfato. Y en el raquitismo hipofosfatémico con hipercalciuria está mutado el gen que codifica el transportador sodio-fosfato. Y que aquí vemos cómo tenemos 3 causas de hiperfosfaturia en el túbulo proximal, raquitismo hipofosfatémico, todas las enfermedades que cursan con hiperparatiroidismo y el raquitismo hipofosfatémico con hipercalciuria. Y nada más, muy buenas tardes, noches para todos. También imagino que hoy charlaremos sobre estos temas. Recuerden que les presentamos este código QR para que puedan pasar su lista. Es muy importante poner su correo electrónico ya que abre la página y después enviar asistencia. Si por alguna razón no lo pueden hacer en este momento porque utilizan su celular, no se preocupen, en la página va a estar el código QR dentro de la presentación, solo que no va a estar a la mitad de la presentación. Entonces, habrá que ver la presentación de nueva cuenta para que aparezca el código QR porque es aleatorio y ese código QR, ya cuando lo escaneen, les dará su asistencia. Muchas gracias.
Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy con este tema tan interesante. El doctor Víctor, Mara, Norma, bienvenidos. A ver si pueden por ahí abrir su micrófono y su cámara. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, doctor. Hola, Alfonso. Doctor. Hola, buenas tardes. Muy bien, con mucho gusto de saludarlo por aquí. Igualmente. Gracias. Felicidades Muy por bien, su en chat. lo que... Buenas noches. ¿No hay preguntas? En lo que se animan todos a hacer alguna pregunta. Yo sí tengo tengo varias inquietudes, doctor Víctor. Muchas gracias por su presentación y por estar con nosotros a estas horas allá en España. ¿Qué tanto ha influido? Porque sabemos bien que desde esos estudios en 1900, en la década de los 20, que inclusive se empezó a poner por ley esa adición de vitamina D, sobre todo a los productos derivados de la vaca o de los lácteos. ¿Qué tanto impacta eso hoy en día? Porque bien sabemos, y por ahí lo mencioné en una de las diapositivas, es bien interesante saber que los niveles de vitamina D son bajos y que esa creencia o eso que pensamos que el 80% es gracias a los rayos ultravioleta B, esa conversión del 7 de hidrocolesterol, nos ayuda a tener más niveles de vitamina D, pero eso aunado a la adición de vitamina D en los productos lácteos, por lo menos, si no erradicó, disminuyó considerablemente el raquitismo que se cura con vitamina D. Entonces, hoy en día que tenemos estos bloqueadores del sol, que impiden tal vez esa conversión tan sencilla, y la alimentación cómo ha cambiado, ¿qué tanto habrá impactado eso en la presencia o ausencia de raquitismo? Bueno, yo quería decir una cosa, y es que usted, doctor Guante, Norma Guerra, ustedes son jóvenes, pero yo he visto casos de insuficiencia renal por hipercalcemia por intoxicación por vitamina D. Al exceso de vitamina D le tengo pánico. Y en Inglaterra, en los años 50, cuando se añadía vitamina D a algunos alimentos lácteos, tuvieron que suprimir el aporte de vitamina D por la cantidad de casos que tenían de hipercalcemia. Es decir, que la vitamina D hay que cuidarla mucho, hay que tener mucho cuidado, tanto del defecto como del exceso. Tanto el defecto como el exceso. Y luego, lo que dice de los niveles, eso es muy interesante. Usted ha dicho, por supuesto, lo que todo el mundo experto en vitamina D pues ha escrito, ¿no? Pero yo no lo tengo claro. Es decir, yo no tengo claro que, como usted decía antes, de 10 a 30 sea insuficiente. ¿Por qué? Pues porque uno puede tener unos niveles de vitamina D tirando a bajitos, pero si tiene muchos receptores para la vitamina D, que es lo que hablaremos luego con la hipercalciuria, a lo mejor no pasa nada, porque los complejos vitamina D con el receptor, pues van a suplir el que se necesite niveles más altos. Yo incluso es que me llama la atención, por ejemplo, entonces en México también tienen muchas horas de sol, pero nosotros en Canarias hay más de 3.000 horas anuales de sol. Y entonces a mí me llama la atención que tengamos tanto niño con déficit, ¿no? Perdón, con insuficiencia. Y entonces yo he propuesto en una carta al director que salió publicada en Análisis Españoles de Pediatría hace poquito, está libre también para leerla, donde yo decía que en las
recomendaciones de laboratorio, cuando se ponen los niveles de normalidad, insuficiente y deficiencia, yo no pondría lo de insuficiente, porque yo he tenido casos de compañeros, recuerdo un reumatólogo, un compañero que armó un follón, porque una niña tenía unos niveles de 29. Eso significa insuficiente. Y los padres creían que la hija estaba enfermísima, que no sé qué, son unos follones que hay que tener mucho, mucho cuidado. Entonces yo lo que decía en la carta es que en este momento necesitamos saber muchas más cosas. Y incluso le diré que es verdad que teníamos niños ingresados en el hospital con déficit. En España decimos déficit por debajo de 20, no por debajo de 10, como dijo usted, pero bueno, niños por debajo de 20, todos tenían la PTH normal. Es decir, si tienes déficit de vitamina D, la PTH sube. Entonces, todos los niños con valores, bueno, no eran muy bajos, no eran por debajo de 10, ¿no? Pero entre 10 y 20, que para nosotros sí es déficit, todos tenían la PTH normal. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que no es, que además lo dijo usted antes muy bien, que no es solo lo que medimos es la vitamina D, pero lo que habría que medir la forma activa, es decir, el calcitriol, pero además habría que medir cuántos receptores tenemos, pero es que además hay que medir la proteína que transporta la vitamina D, porque depende de cantidad de proteína tengamos. Es decir, que estamos hablando de un problema muy complejo solo con unos niveles donde yo es que me resisto a creer que un niño que tenga 29 esté enfermo y haya que darle vitamina D extra. Eso es lo que le puedo decir sobre lo que me ha preguntado. De hecho, lanzaba esa pregunta a propósito, a ver si ahorita Mara o Norma tienen algún comentario adicional, porque precisamente hace poco con el doctor Guido Filler tuvimos esta discusión sobre si estamos haciendo lo correcto al medir niveles de vitamina D. Y ya empezaron a salir por ahí algunos artículos que seguramente todos o la gran mayoría conocemos, en donde ya los niveles solos de 25 hidroxivitamina D son insuficientes. Inclusive, si nosotros vemos ahí las guías CADIGO, que es uno de los marcadores que nos piden que midamos en los pacientes con insuficiencia renal crónica para ver el estado de la vitamina D, ahora empezamos a medir 25 hidroxivitamina D en comparación o en concordancia con 1,25 de hidroxivitamina D. Y más aún, lo que dice usted es bien interesante, ¿no? Va a depender mucho también de la proteína transportadora y va a depender muchísimo más de los receptores de vitamina D dentro de la célula. Entonces, yo creo que es apasionante este mundo de la vitamina D, que a mí me encantaría que ya le habláramos de hormona D, porque es más su comportamiento como una sustancia mucho más parecida a las hormonas que a las vitaminas, y que evidentemente el tratar a un paciente con niveles es muy complicado, ¿no? Yo creo que es insuficiente de nuestra parte, y lo que tendríamos que hacer es ver todo ese eje. Mara, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí venía escuchándolos atentamente. Pues completamente de acuerdo. Justo ahorita estaba analizando unos datos de un estudio de campo que hicimos en niños, sanos, aparentemente sanos en escuelas de Tlaxcala, y 80% tiene insuficiencia. Entonces me decían mis colegas, ¿qué vamos a hacer? ¿Les vas a recomendar vitamina D? ¿No? Si tienen 25, ¿qué hacemos? O 20, ¿no? ¿Qué haces con eso? Pues que tomen más sol, ¿no? De entrada, que tomen más sol, que mejoren un poquito la dieta, pero en realidad los estudios en niños tenemos muy poquitos y muy poca evidencia. En materia de hueso, en mujeres posmenopáusicas, se sabe que menos de 20 sí hace daño, o sea, sí afecta el hueso, pero en niños, ¿dónde está la evidencia? Y también tenemos el otro problema que influye la época del año en la que lo estamos midiendo, la hora del día, o sea, finalmente es una hormona y aunque medimos la que es más fácil de medir por las cantidades en las que circula, pues también tiene sus bemoles. Y lo que hemos visto en pacientes con enfermedad renal crónica es que
si se suplementa mucho, suben los niveles de FGF23, que tiene otros efectos sobre corazón y sobre vasos, que incluso pueden ser dañinos en pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces yo sí creo que es un área pues de la que estamos todos aprendiendo, ¿no? Pero definitivamente si un niño es deficiente, pues yo creo que sí hay que darle tratamiento, pero también estos valores que nosotros utilizamos en forma universal son extrapolados de adultos. Entonces ese es otro grave problema que tenemos. No sé si quiera decir algo el doctor García Nieto. No, es exactamente eso, es lo que habíamos dicho antes. Que lo que ocurre que también es verdad que hace años, por ejemplo en España, en Galicia, que había muy pocas horas de sol, se pusieron de moda los choques de vitamina D, que daban dosis altísimas, y esos efectivamente se asociaban con hipercalcemia, nefrocalcinosis e insuficiencia renal. Se está poniendo de moda ahora en España el tema de la vitamina D, y hay empresas que están sacando productos con cantidades más altas que las necesidades, ¿no? Y yo le decía a la representante, me acuerdo que le dije, tener cuidado que vais a aumentar los cálculos renales porque vais a producir hipercalciuria con tanta vitamina D. Es decir, que con la vitamina D no se juega. No se juega ni por defecto ni por exceso. Entonces yo estoy de acuerdo con usted que hay que tratarlos solo los deficientes. Solo los deficientes. Bueno, ahora eso es todo un tema, doctor, porque ahora con el COVID, pues todo el mundo está con vitamina D, ¿eh? Y que si es inmunomodulador y que si tiene otras funciones. Entonces yo creo que es un área en donde pues todavía vamos a tener que aprender mucho, ¿no? Y espero que se genere la evidencia. La cosa es que muchas veces se suplementa y no se documenta cómo van los niveles. Primero si se corrige, ¿no? ¿Al cuánto tiempo se corrige? Y tampoco, o sea, ¿cuál es el desenlace que estamos buscando? ¿Es el hueso? ¿Es la inmunidad? O sea, ¿qué queremos, no? Finalmente, como es una hormona, pues sí es complicado, ¿no? El próximo día, cuando hablemos de la hipercalciuria, ahí hablaré de lo importante que ha sido en las ratas hipercalciúricas demostrar la existencia de muchos receptores de la vitamina D. Y es verdad que bueno, eso lo diré el próximo día, pero que los niños con hipercalciuria que estudiaban la isla de La Gomera, que era una isla muy pobre, pues yo estoy convencido que los hipercalciúricos eran los descendientes, y los que tenían más receptores son los únicos que supervivían. Es decir, que las familias tenían 10 hijos y se morían 9. Hoy en día se muere un niño, tiene la culpa el pediatra. Pero hace tiempo, pues la gente pues, veía normal que los niños se murieran. Y los que vivían, al menos mi idea, el tema de la hipercalciuria de La Gomera, eran los que tenían muchos receptores de la vitamina D. Es decir, que tiene que tener mucha influencia efectivamente en la inmunidad. Lo que pasa que, insisto, no podemos cargar las cintas, insisto, con los que tienen niveles insuficientes. Sí. Muy bien, doctor, muchas gracias. Aunado a esto, ¿verdad? Que se está comentando, nos hacen otra pregunta, ¿verdad? Bueno, lo felicitan varios de los nefrólogos pediatras que nos acompañan, comentan que excelente su charla, y hacen una pregunta por ahí, dice tal cual, en estos momentos de pandemia, ¿cree posible un brote de raquitismo por deficiencia de vitamina D? ¿Es necesario darles suplementos? ¿Es útil? ¿O requerirían actividad a la luz del sol? Le mandan un abrazo también. El doctor Ramírez es el que hace la pregunta. Doctor Ramírez es discípulo de Guadalajara. Bueno, ¿cuál es la pregunta? Dice, en estos momentos de pandemia, ¿cree posible un brote de raquitismo por deficiencia de vitamina D? Todos estamos ocupados. Yo no creo que haya que dar vitamina D, sino que hay que procurar
que aunque estén los niños confinados, que salgan a una ventana y que les dé el sol. No creo que haya que dar... es que estamos en lo mismo, es decir, no tenemos la información necesaria, que es los niveles de calcitriol y el número de receptores de la vitamina D. Entonces estamos un poco a ciegas en ese terreno. Hay que procurar que tomen el sol y ya está. Creo yo, vamos. No sé lo que cree la doctora Mara o el doctor Guante. Sí, fíjese que inclusive todo el año pasado en Estados Unidos, que lo tenemos tan cerca, allá hay una moda en que todo el mundo anda tomando vitamina D, 5, 10,000, 20,000 unidades diarias. Y tenía una plática ahí con el doctor Lawrence Kopelovich de Filadelfia, y estábamos en lo mismo, ¿no? En que esas megadosis de vitamina D que se están administrando ahora, pues van a terminar si no en litiasis renal, en algunos otros problemas. Y tratando de aunar un poquito lo que hemos estado platicando ahorita, por ahí preguntan qué opinamos de los bolos de calcio cuando está disminuido el calcio iónico en infusión continua. Yo creo que la vitamina D se ha descrito hace apenas 100 años, hace apenas 50 años nos estamos dando cuenta de todas las funciones de esa vitamina D, y no tiene más de 20 o 30 años que estamos hablando ya de receptores de vitamina D. Entonces, yo creo que, como decía Mara, nos falta muchísimo por estudiar de esta sustancia, de esta partícula que está circulando y sus efectos en los órganos efectores. Y lo que a mí me llama mucho la atención es que los receptores de vitamina D ahora se han descrito en casi todas las células. Entonces, pensábamos que la vitamina D, el calcio y el fósforo era el único círculo, pero a propósito yo decía que si vamos ampliando esa imagen de todo el metabolismo del calcio, el fósforo, la vitamina D, las proteínas asociadas como cloto y FGF23, nos damos cuenta de que el calcio ya sabemos que es muy importante como un cofactor para muchos de los procesos enzimáticos, y que seguramente en unos años estaremos discutiendo sobre nuevos, si no transportadores, nuevas vías o rutas metabólicas donde el calcio, el fósforo y la vitamina D están asociados. Pues sí, yo en la pandemia lo malo es que muchos sí se han guardado, atapiado en sus casas, y yo creo que eso sí puede ser un problema. Puede ser que hay niños que no están, digamos, teniendo la cantidad de vitamina D que necesitan. Incluso, pues yo creo que el encierro mismo nos está dando muchos otros problemas. Por ejemplo, me tocó ver a una chiquita el otro día de 10 añitos, ¿no? Que en estos 6 meses de pandemia, de repente, pues todo indicaba así como que iba para pubertad precoz porque el Tanner se le aceleró, y resulta que parece ser que se iba a dormir todas las noches con la mamá, y entre eso y la dieta, decían que ahora, también con el encierro, son problemas que puede haber, ¿no? Entonces, este asunto de la pandemia, pues nos va a hacer aprender muchas cosas, ¿no? En fin, finalmente la vitamina D es una hormona también, ¿no? Entonces, hay que ver en qué forma la estamos dando, ¿no? Una cosa es dar el colecalciferol, o hay quien de plano, me ha tocado ver, que hay quien da calcitriol, que si lo que están midiendo es que está bajo el colecalciferol, pues tal vez es mejor dar el calciferol que de una vez la parte activa, dependiendo de la circunstancia, ¿no? A menos que sea realmente alguno de estos raquitismos que requieran que sí se le dé el calcitriol, ¿no? Uh-huh. Fíjense que, por otro lado, también muchos de los pacientes que vemos en México tienen unas calcificaciones en los huesos que se antoja mucho empezar a retomar esos estudios de densidad mineral ósea en niños, que por ahí Mara me platicó que alguna vez en su laboratorio tenían todas esas técnicas y
inclusive me enseñó una computadora ahí, ¿no? Que medía la densidad mineral ósea en base, como si fuera una radiografía también. Pero yo creo que mi comentario iba encaminado a que en México, por alguna situación, en los estratos en donde no hay ese contacto con el sol, en donde la nutrición es deficitaria, pues todavía vemos mucho raquitismo, ¿no? Entonces, yo creo que la salud del hueso, que por ahí también preguntaban, esos papás que quieren ir al consultorio, ¿no? Y siempre nos dicen, casi nos obligan, primero si traen una infección a darles antibióticos, cosa que refutamos en la gran mayoría de las veces, y si no traen nada y son niños sanos, lo que quieren es llevarse el paquete de vitaminas, ¿no? Deme unas vitaminas para que el niño esté más fuerte, y la verdad es que yo creo que una alimentación bien balanceada, una actividad física adecuada para cada edad, es lo que hace la diferencia entre los niños de hace 100 años y los de ahora. Sí, con la no sé exposición al sol también tenemos el rollo de la piel y del cáncer de la piel y los agujeros en la capa de ozono. O sea, los dermatólogos, pues sí, dicen un ratito, pero ¿y tu protección solar? Y luego o sea, es todo un issue, ¿eh? Eso, ¿no? Y también viene luego el rollo racial, ¿no? Que hay unos que lo aguantan muy bien y otros que se ponen como camarones, ¿no? Entonces... Sí, pues llegan a recomendar 10 a 15 minutos, ¿no? La exposición. En ciertos horarios, o sea, hay horarios que son, exacto. Que solo los bracitos, ¿verdad? Y que protegerlos con el gorrito, con el bloqueador en la cara, ¿verdad? Para, pues evitar esa disminución, ¿no? Por ahí también comentaban, que en los pacientes que realmente tienen deficiencia de vitamina D, ¿cuánto es el tiempo de tratamiento recomendado para hacer esa corrección en los que sí tienen deficiencia real de vitamina D? En realidad yo siempre lo he mandado durante 6 meses y luego medir los niveles de nuevo, ¿no? Porque en la mayoría de los casos de deficiencia, pues con 6 meses pasarían a la fase de insuficiencia en la que no habría que tratar, ¿no? Yo mido los niveles cada 6 meses y ya está. Por supuesto, medir la PTH si se puede y confirmar que es normal, porque si la PTH está alta, quiere decir que necesitará más tiempo de tratamiento. Sí, doctor, gracias. Alfonso, ¿hay otras preguntas por ahí? Fíjate que hay una aquí, pero creo que ya se contestó también, que dice, ¿qué opinión les merecen las actitudes de muchos padres de aportarles suplementos de calcio a sus hijos para hacerles fuertes los dientes o fortalecer sus huesos? Pero lo que me gustó es la siguiente pregunta que hace el doctor Emilio Emanuel Escobar. ¿Qué efectos adversos podemos producir con la vitamina D? El doctor Víctor ya lo comentaba, pero que uno de ellos es la hipercalciuria y evidentemente la litiasis renal, pero si se han descrito o tienen algunos otros efectos adversos que se pueden ocasionar con dosis elevadas de vitamina D. Claro, ya dije antes que con dosis muy, muy altas puedes producir nefrocalcinosis e insuficiencia renal. Yo hace años hice una biopsia a un niño que tenía una nefrocalcinosis por choque de vitamina D. Muy bien. Mara, ¿alguna otra pregunta que tengas por ahí? Yo ya no veo ninguna más. Si alguien tiene alguna otra pregunta. No, pues tengo muchas preguntas, pero yo creo que más bien hay que hacer los estudios, ¿verdad? Me parece que, pues sí, es un tema fascinante, ¿no? Porque hasta dónde hay que suplementar, cuánto, por cuánto tiempo, si va cambiando como todo conforme va creciendo un niño, ¿no? Pues finalmente los niños, es en la edad pediátrica cuando se hace el pico de masa ósea, ¿no? O sea, máximo. Entonces, es algo que debemos de cuidar mucho, pienso yo, ¿no? Pero el secreto está en la dieta balanceada y la exposición al sol y demás. El problema es cuando tenemos estos niños que o no comen bien o tienen alguna enfermedad por la cual nosotros debemos de suplementar, ¿no? Y sí, pues si uno ahora busca en clinical trials, está lleno de estudios, ahora con el COVID, en niños y en adultos, de los efectos de la
vitamina D, ¿no? Que están en proceso, ¿no? Yo creo que de ahí van a salir muchas respuestas a lo que estamos diciendo, ¿no? Sí, yo creo que muchos de los estudios que ahora se empiezan a hacer en niños, por eso hacía mi comentario que tenemos casi todo calcio, fósforo y vitamina D en los adultos, llenos los journals de artículos sobre comparaciones entre sinacalcet, entre paricalcitol, entre algunos otros quelantes de fosfatos, ¿no? Y que siempre se nos dificulta mucho a los pediatras bajar esos medicamentos a la parte o la edad pediátrica. Bien interesante saber que aprendimos muchísimo de calcio y fósforo, más por las mujeres con osteoporosis, ¿no? Y que ahí nos dimos cuenta, por ejemplo, que a los 30 años es el pico de densidad mineral ósea y que lo que alcance uno ahora sí que, como decimos en México, a pescar de calcio y fósforo a nivel del hueso hasta antes de los 30 años va a ser positivo, porque a partir de los 30 años viene ese descenso en la mineralización ósea y que hay algunas que llegan o algunos que llegamos con menos densidad mineral ósea a edades ya avanzadas. Entonces, toda esta parte del metabolismo calcio y fósforo sobre todo ahorita había una pregunta ahí de Emilio también, del doctor Emilio, que si existe algún esquema de manejo en la osteopenia del prematuro. La verdad es que ese también es todo un tema, ¿no? Cómo esa última etapa del desarrollo del ser humano en el último trimestre es la etapa de depósito, le digo yo, ¿no? Se deposita desde metales pesados como el hierro, en el hígado, en el sistema reticular, hasta calcio y fósforo en todos esos núcleos de osificación primaria, y que evidentemente en el prematuro esa falta de cocción, esa falta de tiempo de desarrollo intrauterino golpea mucho la parte de la mineralización ósea, ¿no? Y que lo empezamos a ver porque empezamos a ver prematuros de mucha menos edad, ¿no? El asunto es que el doctor ha hecho la pregunta hablando de osteopenia. Y el asunto es cómo diagnosticar la osteopenia, porque en realidad para diagnosticar osteopenia tendríamos que hacer densitometrías óseas, ¿no? Yo lo que recomiendo, al menos a los residentes de mi hospital, es que en la fase esa de crecimiento, cuando el niño ha pasado las primeras semanas en los prematuros suelen ser semanas complicadas porque tienen muchas complicaciones, pero cuando ya ha pasado eso, y cuando están desde el 1,5 kilos hasta los 2 kilos, que están en lo que llamamos la fase de engorde, en esa fase las necesidades de fósforo son altísimas. Y entonces yo les recomiendo lo que he dicho antes, es decir, tan sencillo como medir el calcio y el fósforo en la orina. Mientras haya más fósforo que calcio en la orina, las cosas van bien. Cuando hay más calcio que fósforo, puede haber un déficit de fósforo. Y entonces es cuando hay que sacar sangre. O sea que con la orina podemos hacer un despistaje, con los cocientes urinarios de toda la vida, podemos hacer un despistaje fantástico de ese déficit de fósforo. Es decir, si hay más calcio que fósforo en la orina, es signo de déficit de fosfato. Hay otra pregunta, doctor, muchas gracias por esta respuesta. Y preguntan si por el hecho de que se esté suplementando ahora en tratamiento de COVID-19, que se estén suplementando la vitamina D, dice, no sé si existan dosis distintas para obtener un efecto ya sea inmunológico o ya sea para suplementar la deficiencia. ¿Saben algo al respecto de la dosis? Es decir, una dosis para alcanzar una respuesta inmunológica adecuada, es a lo que se refiere la doctora Alma Mota. Es lo que hemos dicho antes, es decir, mientras no puedas medir el calcitriol, es imposible contestar eso. Y lo que yo sí he leído a un experto en vitamina D en España que decía que por aportar dosis, digamos, estándar de vitamina D, no vas a subir los niveles de calcitriol. Todo esto es muy complejo y los niveles de calcitriol
están mediados por muchos factores. Entonces, porque des unas cuantas gotitas de vitamina D no vas a subir el calcitriol, ¿no? Sí. De hecho, algo aunado a esto que está diciendo el doctor Víctor, es bien interesante cómo las tablas de requerimientos diarios de vitamina D se fueron de 400 unidades antes de los 4 años de edad. Ahora de repente apareció la nueva recomendación de 800, ¿no? Duplicaron el requerimiento diario. Pero yo creo que hay que ver con mucha cautela los estudios en los que basaron esa duplicación del nivel de requerimiento diario, porque bien lo dice Mara y lo ha recalcado el doctor Víctor, si no sabemos medir y cómo medir, no vamos a saber el efecto de lo que estamos haciendo y podemos darle a lo mejor 1000 o 2000 unidades de vitamina D a un niño pequeño y no vamos a saber la repercusión que traiga eso con estos receptores y este juego que hay dentro de la traducción del DNA, ¿no? Efectivamente, se generan más preguntas que respuestas, ¿no? O sea, en fin, yo creo que sí es un tema fascinante y pues la vitamina D va a salir a colación en las siguientes pláticas, ¿no? Que ahora que viene hipercalciuria, que viene todo lo de en las futuras, seguro sale la vitamina D. Parece que ya no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias, doctor García Nieto. Un gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Que vaya muy bien, encantado. Nos vemos la próxima semana. Cuando queráis. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches a todos en México y en España. Sí, saludos, doctor. Buenas noches a todos. Adiós, hasta luego. Adiós, Mara. Muchas gracias. Gracias, Mara, Norma, bye. Bye, buenas noches. Buenas noches.